¿Cómo están todos ustedes, mis queridos amigos? Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Vamos a continuar con lo que les prometí en algún momento, que es hablar sobre esa crisis o ese nacimiento y crisis de la empresa tradicional. Entonces, muchos se preguntaron, oiga, pero la empresa estaba en crisis. Pues sí, pero la crisis se va a explicar procesualmente a través de unos conceptos y de una información básica para que ustedes entiendan el por qué se habla de crisis. Entonces, el modo tradicional de hacer empresa que prevaleció durante gran parte del siglo XX, hoy siglo XXI ya no es funcional. Y luego pues de haber permitido el más espectacular desarrollo empresarial pues conocido en la historia, este modo de hacer empresa pues muestra signos inequívocos de agotamiento y exhibe, digámoslo así, su incapacidad para sostener, más bien para sustentar sostenidamente el desarrollo empresarial del futuro. Pero ¿qué es lo que está pasando entonces? Si fue funcional posiblemente más de un siglo, ¿por qué hoy se dice que no es funcional? Entonces, luego de haber servido a la expansión del quehacer empresarial en el mundo y haber expandido la capacidad productiva de las empresas, pues la estructura organizativa de esa empresa tradicional pues se está transformando y se está convirtiendo en un obstáculo para su desarrollo. Antes, esa nueva estructura pues no era ningún obstáculo, era la novedad y abrió puertas y crecieron las empresas. Pero como están creciendo hoy tanto, esa estructura ya no está adaptándose a las nuevas necesidades empresariales. Entonces, de factor impulsor fuera de sus inicios, pues el tipo de organización que caracteriza a la empresa tradicional pues se ha convertido en factor limitante, porque está obstruyendo muchas posibilidades. Un ejemplo para que ustedes me entiendan a lo que estoy diciendo. Ustedes se han dado cuenta que hay muchas empresas, sí, son grandes, pueden tener más de 80 años, y ellos siguen con la estructura empresarial de muchos filtros para tomar una decisión. Esa estructura funcionó en un momento, pero si nos damos cuenta, hoy no pertenece a esas nuevas tendencias porque se están perdiendo decisiones inmediatas por estar esperando el filtro para que aprueben una determinación. Entonces, en algún momento histórico, claro, fue funcional porque se requería. Pero hoy en día necesitamos soluciones rápidas, pertinentes, eficaces, con posibilidades de crecimiento, etcétera, etcétera. Entonces, introduzcamos un postulado pues que consideramos central en esta argumentación. Dice: todo modo de hacer empresa representa un tipo particular de organización empresarial, pues que se establece el objetivo de potenciar y expandir la capacidad productiva del trabajo y facilitar su capacidad de generación de valor. Entonces, la empresa tradicional pues surge de esta manera, y ella representa precisamente un tipo de organización empresarial que contribuye a alcanzar un aprovechamiento máximo de la capacidad productiva del trabajo, pues tras ese objetivo de incrementar su capacidad para generar valor. Y si sostenemos que la empresa tradicional está en crisis, pues ello obedece al hecho de que en vez de cumplir esa función pues que potencializa, o más bien potencializadora, que le diera nacimiento, pues ella se ha convertido en su opuesto, en una traba a la capacidad productiva del trabajo. Y ya quedará pues claro en el curso de esta conferencia por qué sostenemos esto. Entonces, uno de los rasgos característicos que enfrentamos hoy en día frente a la crisis de la empresa tradicional pues es la ausencia de una alternativa organizativa coherente capaz de sustituirla. Y al no existir una alternativa clara de sustitución de la empresa tradicional, pues es comprensible que empecemos a confundir las dos modalidades de transformación pues que hemos reseñado anteriormente. Pareciera que la única alternativa de transformación y la única que puede resolver los profundos problemas que exhibe
el modo tradicional de organización de la empresa, pues fueran los diversos programas de transformación que hoy encontramos en el mercado. Entonces, no es así que pues la crisis de la empresa tradicional requiera de alternativas de transformación que todavía no han sido siquiera diseñadas. Todo esto pues le confiere a esta particular coyuntura histórica pues un rasgo muy especial que nos recuerda lo que escribió Margaret Yourcenar en sus cuadernos de notas mientras componía su libro Memorias de Adriano, que es un libro excelente. Entonces, a partir de la lectura de una nota de Flaubert, ella señala que el emperador Adriano pues le correspondió vivir en una época caracterizada por un gran vacío que exigía de los hombres y muy particularmente de los gobernantes lo que otras épocas nunca habían exigido. Ello pues se debía, o nos señala más bien la señora Margaret, pues al hecho de que en la Roma de la época de Adriano pues los dioses de la antigüedad se habían extinguido y Cristo pues todavía no existía. Esta situación pues dejaba a los hombres pues con grandes responsabilidades sobre los hombros, pues debían ser capaces de generar un sentido de vida y una dirección de sus acciones que en épocas pasadas eran provistas por los dioses, y ya sin dioses, entonces ¿cómo iban a suplir sin dioses esas necesidades? Entonces podemos señalar que el debate empresarial de hoy confronta a los empresarios con un desafío similar pues al apuntalado por Margaret, pues creando un gran vacío. Y la empresa tradicional pues ha muerto y todavía no ha nacido el tipo de empresa que la va a reemplazar. Se sabe que la empresa está en crisis por muchas cosas, pero ¿dónde están las posibles soluciones para decir que tenemos que reemplazar esa crisis por algo que sea mucho mejor, por lo menos en este momento histórico? Entonces, pues antes de examinar este carácter de la empresa en crisis actual y sus eventuales salidas, pues creemos conveniente hacer un poco de historia y empezar a examinar la manera como se origina la empresa tradicional, pues para decir que está en crisis, ¿no? Al hacerlo pues buscamos cumplir con dos objetivos diferentes. En primer lugar, pues nos permitirá comprobar cómo la empresa tradicional valida el postulado que pues hemos enunciado y que relaciona la estructura organizativa con la productividad del trabajo. Y ya habiendo sostenido pues que todo modo de hacer empresa es una forma de potencializar la productividad del trabajo y su capacidad de generar valor, pues resulta importante examinar de qué manera este problema se resolvió en el caso de la empresa tradicional. En segundo lugar, pues este recorrido nos será de utilidad para buscar salidas de la crisis actual y algunos desafíos que pues desde un punto de vista formal enfrentó en el pasado el nacimiento de la empresa tradicional y se presentarán en un contexto distinto en el nacimiento de una nueva empresa emergente, que es la que posiblemente nos va a dar esas posibles soluciones a esos problemas de esa empresa tradicional. Entonces, por lo tanto, vamos a comprobar a través de ese recorrido que vamos a hacer que la historia de la empresa tradicional nos está entregando lecciones de gran utilidad para el presente, pero ello no obliga a hacer un breve recorrido histórico antes de enfrentar nuevamente el tema de la crisis de la empresa tradicional. ¿Qué más podríamos decir? Pues que ese modo tradicional de hacer empresa se origina en la contribución efectuada por un hombre para resolver el problema de la productividad del trabajo manual, y aquel tipo de trabajo que a comienzos del siglo pues representaba el sustento de la gran mayoría de las actividades productivas. Entonces, en aquel entonces nadie ponía en duda la preponderancia del trabajo manual, porque se creía que no, las máquinas no iban a reemplazarnos. Acuérdense por allá, no recuerdo bien si fue en la revolución industrial cuando en Inglaterra empiezan a dañar las máquinas porque creían que iban a reemplazar la mano de obra. Sí, reemplazó gran parte de la productividad manual, pero fue
una crisis de cambio, porque le teníamos miedo al cambio. Entonces, este no solo era pues el tipo de trabajo más numeroso, sino era también el trabajo que contribuía en forma determinante a la generación del valor. Ello pues se expresa, o más bien en ese pasado se expresaba hasta tal punto que muchas veces en la literatura económica de la época pues se confundía el trabajo en general con el trabajo manual. Se confundía, escuchen bien, el trabajo en general con el trabajo manual. O sea que la parte intelectual la tenía como un trabajo general. No había ese valor agregado donde hoy en día los intelectuales están trabajando solamente para la intelectualidad y los manuales están trabajando solamente para la manualidad. Y más tarde explicaremos eso. Entonces, quien resolvió el problema de la productividad del trabajo manual, pues fue ¿quién? Frederick Taylor. Él estuvo entre 1856 y 1915. Pues Peter Drucker, el contemporáneo, pues nos reitera que Taylor fue uno de los más sobresalientes forjadores del siglo XX, y pocas personas tendrían la influencia pues que durante el siglo XX alcanzara a Taylor. Pero entonces vamos a preguntar, ¿qué hizo Taylor? Taylor, pues la contribución es simple y se resume en dos operaciones diferentes. La primera operación, y la más importante, pues él examina el trabajo manual. Y nadie ponía en duda que la fuente de su productividad era la destreza física del trabajador. En efecto, el trabajo manual descansa en la capacidad energética del trabajador. Y es precisamente aquí donde Taylor demuestra su mayor genialidad. Y él reconoce que si quiere resolver el problema de la productividad del trabajo manual, pues no puede quedarse en la noción de destreza física. De quedarse en ese nivel, pues no le hubiera sido posible resolver ese problema de la productividad. Y ello no implica poner en cuestión la noción de destreza física o incluso disputar el hecho de que ella es el soporte del trabajo manual. Pero Taylor observa que de mantenerse en el nivel de dicha noción no se lograría dar solución al problema de la productividad. Para hacerlo era necesario trascender la noción de la destreza física. Y eso es lo que hizo Taylor. Su primera operación pues consistió precisamente en desagregar este concepto en dos componentes, movimientos y tiempos. Y hacerlo pues pudo observar fenómenos que solo la noción de destreza física no le permitía. Ahora pues él dispone de dos dominios específicos que se abrían tanto al, ¿cómo decir? Se abrían tanto al diseño como a la intervención. Y le era posible examinar el tipo de movimiento que realizaba el trabajador manual y examinar también el tiempo en el que los ejercía. Entonces le era también posible rediseñar esos movimientos y tiempos pues de la manera de garantizar incrementos en la producción pues para una misma unidad de tiempo. Taylor había resuelto cómo hacer más productivo al trabajador manual, y su primera operación fue tan simple pues que ella misma oscurece el carácter magistral de su contribución. Entonces él empieza a medir cuáles son los tiempos, cuál es en el movimiento que están desperdiciando. Movimientos estaban desperdiciando para desplazar una cosa a otra, una cosa de un lugar a otro, y ese tiempo cuando ya él lo optimizó pues se utilizó ya para producir más. Entonces toda esta desagregación de la destreza física en movimientos y tiempos pues sin embargo no la puede hacer el obrero o el trabajador manual, porque ellos están produciendo y están allá colocando puntillas o están haciendo su manualidad. Él dice que debe hacerla el ingeniero. Entonces el obrero no está en condiciones de efectuar el diseño que realiza el ingeniero, y para asegurar que la productividad del trabajo se alcance pues Taylor debe por lo tanto establecer una separación radical entre la actividad de ejecución del trabajo realizada por el obrero y la actividad de diseño pues realizada por ¿quién? Por el ingeniero, que es el que tiene la cabeza, los otros tienen las manos. O sea, el otro es un arquitecto o podríamos decir que es un obrero mental, digámoslo así. Entonces en sus palabras pues debe separar músculo y mente.
destreza física y pensamiento. Y esta es su segunda operación de importancia. Entonces la responsabilidad del obrero pues debe limitarse a ejecutar lo que se le instruye. Y es responsabilidad del ingeniero pues diseñar lo que éste debe hacer y cómo debe hacerlo. Entonces el obrero debe limitarse, eso según Taylor, ¿no? Espero no me metan en problemas, porque esto es para que ustedes entiendan cómo fue esa empresa tradicional. Aquí es nacimiento de esa empresa tradicional, porque Taylor hasta ahora está proponiendo una nueva aplicación de movimientos y movimientos y destrezas y esto y bueno en la misma empresa. Entonces es responsabilidad del ingeniero que pues diseñar lo que éste debe hacer y cómo debe hacerlo, o sea, cómo debe trabajar el obrero. Y el obrero pues se limita a obedecer, a hacer lo que se le ordena, y bajo ninguna condición en este momento histórico pues se le permite pensar. Quieren que sean unos hábiles o habilidosos en un quehacer, y dice pues que se le paga por hacer lo que tiene que hacer, se le está pagando, no se le está pagando por pensar, o sea, no se le paga por no, más bien se le paga por no pensar, y pensar pues es una obligación ya del ingeniero, a él se le paga por pensar. Entonces Taylor pues nos reitera esta posición con sus propias palabras y dice: en nuestro esquema no les pedimos iniciativa a nuestros hombres, no deseamos iniciativa alguna, todo lo que queremos de ellos es que obedezcan las órdenes que les impartimos y que hagan lo que les decimos y que lo hagan rápido. Es más o menos como la industria japonesa, donde la maquila hoy en día. Entonces yo me especializo solo en hacer zapatos, un ejemplo, pegar solo suelas, es más o menos eso. Y otros piensan cómo es la forma de la suela y cómo requieren que nosotros las peguemos, me enseñan a pegarla. Más o menos eso es lo que Taylor en ese momento pues ve que es una solución para aumentar la productividad en su época. O también él dirigiéndose directamente a los trabajadores y dice: a ustedes los tenemos por su fuerza y habilidad mecánica, y les pagamos a otros para que piensen, así de fácil. Esto aplicado hoy en la empresa tradicional es fatal, porque no es que todos tenemos talentos, todos somos fuertes, todos tenemos que aportar, todos tenemos que tomar decisiones. No tenemos que esperar a alguien para decirle: bueno, puedo irme al baño, o aquí se me torció la puntilla, puedo desperdiciarla o enderezarla. No, tomen decisiones. Por eso es que en la empresa tradicional ya se habla de una crisis, porque todavía está fundamentada en estos criterios del siglo, finales del siglo XX. Entonces en la propuesta de Taylor pues es importante advertir, sin embargo, pues un aspecto que será decisivo en la evolución del quehacer empresarial posterior. El factor clave pues en su revolución de la producción o de la productividad del trabajo pues resulta ser el conocimiento del ingeniero, y no el trabajo físico del obrero, donde se está aplicando el conocimiento del ingeniero. Entonces, aunque el trabajo físico juega un papel decisivo en el proceso productivo, pues comenzamos a apreciar la importancia creciente del conocimiento. Aquí es donde hasta ahora ya empieza como a apagársele al que piensa. Después ya todos vamos a pensar, y por eso es que hoy en día hay obreros todos con su ingeniería. Entonces es el ingeniero pues quien en su mesa de diseño debe establecer las relaciones óptimas entre movimientos y tiempos. Y una vez que se ha establecido esa optimización, el objetivo es entonces la estandarización de todos los trabajos manuales, individuales, y van sujetos a la norma por él mismo. Él mismo la elabora. Claro, porque él ya dice: en ciertos tiempos tenemos que tener tantos productos elaborados, completicos ya, empacados ya para la venta, un ejemplo, ¿no? Él hace sus normas.
ello pues está implicando que el trabajador manual pues no dispone de espacio alguno para desviarse de la norma, y como no puede pensar pues le toca solo obedecer, y para imprimirle a su trabajo un sello personal o para expresar su creatividad es nulo, porque no lo van a dejar. O sea, hoy en día nos hemos dado cuenta que ya los productos por lo menos ya no se hacen como quiere el jefe o el dueño de la empresa, sino como el cliente lo requiere. Aquí pues no se dilucidaba todavía eso. Entonces el obrero se transforma en un brazo ejecutor del diseño del ingeniero, y su individualidad, todo aquello que lo distingue de otros, pues no pertenece al dominio del trabajo. Entonces muchos hoy en día que ya se dieron cuenta que en esta época no es aplicable lo de Taylor, pues hay unas reacciones en contra de Taylor, desagradecidos, porque él lo que hizo de todas maneras sirvió para lo que hoy en día se está haciendo, porque de ahí se basa todo, pero desagradecidos los que hablen mal de él, porque si no hubiéramos conocido todos los fundamentos de Taylor no estaríamos hoy mejorando otras cosas. Entonces esas reacciones en contra de la propuesta de Taylor no se hicieron esperar. Importantes sectores sindicales, aún políticos y sectores intelectuales, pues se levantaron para acusar a Taylor de que propiciaba un tratamiento inhumano en los trabajadores, o que trataba a los obreros como bestias de carga, y que lo único que le interesaba para extraer de ellos hasta la última gota de sudor, porque como era por objetivos de producción y no más, pues que promovía la total alienación, o sea, la separación del trabajo, que su propuesta pues garantizaba la superexplotación de todos esos pobres obreros en manos de empresarios inescrupulosos y rapaces, ávidos de expandir sus ganancias a costa de la productividad y bienestar de los trabajadores. Pues ya muchos le están gritando. Yo por lo menos lo defiendo, porque si no hubiéramos conocido esa aplicabilidad, no hubiéramos salido también de otro problema que se presentaba antes de Taylor, que era que no se lograba encontrar una solución eficaz para ser más productivos y tener menos errores. Pero bueno, cada crítico se le respeta lo que él cree. Otra crítica pues que se le ha planteado a la propuesta de Taylor pues apuntaba a la desigual pues distribución de poder que está establecida entre los empresarios y sus asesores por un lado, ¿no?, y los trabajadores por el otro lado. Entonces, en la medida en que el conocimiento se está concentrando en los primeros, pues ellos dejaban en indefensión de los trabajadores, los que quedaban pues expuestos a todo tipo de abusos, porque en ese entonces el que mandaba, mal o bien, y mandaba. O sea, yo sí digo, hagámosle la respectiva no crítica para decir que eso está mal, no, sino más bien perfeccionemos eso para entender hasta dónde nosotros también estamos aportándole al desarrollo de las nuevas políticas empresariales. Entonces, en la medida en que el conocimiento se está concentrando en los primeros, que son los ingenieros, digámoslo allí, así, pues ellos dejaban en los desamparados a los trabajadores, y ahí es donde se abusaba, porque como ellos solo obedecían, no más. Si ves que eso no es, ustedes se dan cuenta que eso no es funcional hoy uno obedece, pero también opina, también se defiende del abuso. Entonces, pocas veces en ese momento pues el postulado de que el conocimiento es poder pues había adquirido tanto sentido que se implementó, y es verdad, en ese entonces el conocimiento da mucho poder al que lo tenía, los otros pues calladitos. Entonces, en efecto, pues se registran casos en los que pues para presionar a los trabajadores para que rindieran más, pues los empresarios manipulaban el tiempo para así obligarlos a rendir por sobre la norma inicialmente estipulada, y para evitar que los trabajadores se dieran cuenta, pues se les prohibía llevar relojes al trabajo. O sea, eran tan arbitraria la autoridad que decían, uno ya cansado y decía, esto está como largo, ya era de noche, y dice, no, es que todavía no es noche,
ya son las 4 de la tarde, y uno decía, pero oiga, pero eso tan oscuro, mi reloj, y los engañaban, ¿no? Decían que todavía no era la hora de salir. Entonces, otras empresas y en otros lugares se contabilizaban las veces que cada trabajador iba al baño y se cronometraba el tiempo que demoraba, y supuestamente pues le descontaban, ¿no? Entonces se controlaban también los tiempos que el trabajador tomaba para almorzar, y siempre era el tiempo es oro, y ese pertenecía, pues ese oro y el tiempo, pues, a los empresarios. Hay una empresa que yo conozco con todas estas características, se llama Impresiones Cadena, que es de antioqueños aquí en Colombia. La denuncio porque yo trabajé con ellos, y todo esto, allá hay abuso de autoridad. Allá uno no puede decir nada, tiene que estar sometido a un burro que no sabe más, sino es que no sabe ni mandar, sino es un burro que era burro y se convirtió en jefecito, y no ha estudiado nada y no conoce a Taylor ni nada, y por eso es que hay abuso. Entonces los que trabajan en esa empresa que es de impresiones masivas, hacen los recibos de ETB de los bancos, pues tengan cuidado y denuncien los abusos, porque esa empresa, ustedes se dan cuenta, allá no hay capacidad de respuesta a los nuevos conceptos empresariales. Entonces los trabajadores, todo lo que estoy diciendo va para esa empresa, y se lo dedico con mucho cariño porque es de las peores empresas que yo he trabajado en Colombia. Cadena es Impresores Cadena. Entonces los trabajadores se encontraban en un sistema completamente regimentado por sus jefecitos. Era un régimen dictatorial en esa época, y todavía hoy en el siglo XXI hay empresas con ese tinte, y ellos compran las certificaciones, compran. Lo dicho es que hay tanto abuso de confianza que la ISO 9001 no sé cómo la tienen, porque no tienen nada de lo que la ISO presenta para, pues, apoyar al talento humano, ayudarle, promoverlo y hacerlo más eficaz en su productividad. Entonces muy pronto se levantó una ola de reacciones, y en la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos pues se creó una comisión especial para impugnar la propuesta tayloriana. Entonces Taylor pues buscó afanosamente defenderse y consumió gran parte de su tiempo en ese intento. Entonces el desgaste que le provocó esta experiencia pues ha sido señalado como una de las causas de su muerte en el año 1915, porque de todas maneras para Taylor, que fue él fue obrero, si no me equivoco, si no recuerdo bien, y después fue economista y aportó a la empresa. Después de darle unos elementos tan buenos, va y el mismo pueblo lo ejecuta. Entonces ahí es donde uno se da cuenta que definitivamente cuando uno le da algo nuevo a alguien, él lo recibe, pero cuando le sabe amargo, ahí sí lo condena a uno. Y así pasó con el maná. Acuérdense, con el maná en Egipto. Le pidieron a Dios comida porque no había, en el desierto no había nada, y le dieron maná y era delicioso, un alimento de los cielos, de los extraterrestres, que le mandaron a los señores estos de Egipto, y después se cansaron y ahí sí renegaron y cambiaron hasta de extraterrestre Dios, porque así es el pueblo. Cuando uno no le da más, ahí sí lo ejecutan. Pero sigamos escuchando los argumentos que Taylor pues efectuaba en su defensa, sin desconocer algunos abusos, aunque él nunca dijo del abuso, ¿no? Él postuló o sea, él más bien dio sus postulados y se aplicaron, pero él nunca habló del abuso como para que lo condenaran, ¿no? Entonces Taylor sostenía que nadie más que él deseaba y estaba comprometido en asegurar el bienestar de los trabajadores. Recordemos que los principios de administración científica en 1911, en su obra, pues se habría señalado que el objetivo principal de la administración pues debe ser el garantizar el máximo de prosperidad para el empleador, junto con la máxima prosperidad para cada empleado. Se queda en el papel, sí, porque ya cuando uno empieza a hacer plática, pues la quiere toda para uno.
Entonces, pues Taylor insistía en que él pues aspiraba a restringir el conflicto entre el empresario y el trabajador y sustituir la contienda y la lucha por una colaboración fraternal de corazón. Y era cierto, pues reconocía que su propuesta exigiría de los trabajadores ciertos sacrificios iniciales, pero ellos se beneficiarían de esos mismos sacrificios en la medida en que participaban de la generación de valor a la que estaban contribuyendo. Y de este modo, pues no solo se limitarán a producir esos bienes que contribuían pues para lanzar al mercado, sino que llegarían a poder comprarlos, porque había posibilidades de compra, ¿no? Entonces, pues Taylor argumentaba que lo que resultaba inhumano era la condición presente de los trabajadores y esa ausencia de mecanismos que les permitieron salir de ella para acceder a niveles superiores de bienestar y ofrecerle a sus hijos condiciones de vida diferentes. Sostenía pues que él estaba consciente de que pues demandaba un esfuerzo adicional de parte de los trabajadores, pero reiteraba que en la medida en que ese esfuerzo se tradujera en una mayor productividad y esta en una mayor capacidad de generación de riqueza, pues dicho esfuerzo conduciría a un aumento significativo de sus salarios, y eso no se cumplió, y permitiéndole pues participar de esa misma riqueza que ellos contribuían a generar, en el decir del propio Taylor. Él dice: los hombres no realizarán un día de trabajo extraordinario si reciben por ello una paga diaria ordinaria. Pero el rico, como abusa, y como en esa época no habían mecanismos de control gubernamentales, y si los habían eran muy precarios, pues se abusaba. Y no, de todas maneras, viéndolo bien, en esa época, como hoy, hay muchas empresas ancladas en el pasado y están administrando todo igual o peor que antes. Entonces, pues tal era el convencimiento de que su sistema no podía funcionar con salarios bajos. Entonces Taylor señalaba que él ofrecía a los trabajadores una alternativa, pues que ninguna otra medida o política había sido capaz de ofrecerles, que era superar las condiciones de miseria en las que vivían y elevar sustancialmente su nivel de vida. Y muy general, ¿no? Porque había capacidad de ahorro, había la posibilidad de que si uno de ellos, al menos sus hijos, pues pudieran tener un futuro diferente, porque había más plática. Entonces un futuro que a estos últimos podría convertirlos en ingenieros, y por qué no, pues quizá incluso en empresarios. Entonces el aumento de la productividad del trabajo pues se traduciría, según Taylor, en una gran movilidad social para los trabajadores. ¿Qué podríamos decir de esos efectos de esa propuesta de Taylor en el mundo industrializado? Porque hubo unos efectos. Esa la vamos a dejar para la próxima, para continuar con toda esta crítica que se le está haciendo a Taylor en esa industrialización. Entonces se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Muchas gracias. Y recuerden que donde ustedes trabajan no debe de ser de unos conceptos ya caducos, sino debe de tener muchos contenidos de la nueva empresa emergente. Muchas gracias.